Listo. Ok. Esto, de hecho, tiene que ver con el tema del diario reflexivo. Ya está calificado, por cierto. Eh, Ujú. pero pasan muchos. No sé, más bien voy a ver si nos para ir un poco. ¿Qué implicaciones tuvo el mercado bananero en Costa Rica y más propiamente en Talamanca? ¿Qué recuerda usted de los que estudiamos en clase? Del problema que tuvieron, profe, de la enfermedad de Panamá. No, no, no tanto eso, sino a la hora de la llegada del enclave propiamente. ¿O qué era un Ay, enclave? ¿Qué recuerda usted que era un enclave? no, profe, no me acuerdo. Ok. Este señor manejaba una compañía por acciones. Acciones son como papelitos, Ajá, ajá. ¿verdad? O documentos, certificados más bien, que digamos que representan un porcentaje de una empresa o de un capital, ¿verdad? Y usted Ajá. sobre eso, usted invierte y a partir de la inversión que usted haga, según Ujú. las ganancias de esa empresa o de ese capital, usted va generando, va generando ganancias a partir de la inversión de dinero que usted hizo. Este Ajá. señor se hizo de gran cantidad de territorios gracias a que tenía un capital muy, muy importante en invertido propiamente en lo que eran las compañías bananeras, y no solamente en eso, sino también, por ejemplo, en el tema de otras compañías aparte de la bananera, como por ejemplo trenes, como por ejemplo lo que era el tema de la minería en Avangares. Entonces, él, ¿cómo hacía para hacerse con tantos negocios? Bueno, teniendo el apoyo, ¿verdad? Consiguiendo el apoyo de ¿me escuchas ahí? Sí, lo escucho. Ok, ahora sí ya me puse los audífonos. Sí, teniendo el apoyo, digamos, de diferentes personajes de la política costarricense, ¿verdad? Principalmente a partir de que él era muy generoso, digámoslo así, en términos un poco de eufemismo, ¿verdad? Sobornaba a la gente. ¿Ok? Ujú. El impacto propiamente, nosotros lo podemos ver inclusive aquí en el mapa, ¿verdad? Vea, aquí está Talamanca, ¿verdad? Donde tengo la mano. Entonces, toda la Ajá. provincia de Limón fue un gran enclave, ¿verdad? De gran parte de la provincia de Limón, 320.000 hectáreas, donde él, pues a partir de la línea del ferrocarril, comenzó a desarrollar el emporio bananero que lo llevó a tener toda esta región ocupada por diferentes empresas que manejaban servicios de radio, cacao, palma, azúcar, perdón, bananos, e inclusive también ferrocarriles y demás. Este modelo económico que se instaura a partir de 1870 es el modelo liberal, económico y político. ¿Ok? Entonces, esto se fundamenta en los ideales de orden y progreso. El liberalismo plantea la libertad, ¿verdad? Plantea lo que son libertades individuales y libertades políticas. Por ejemplo, ¿cuáles son garantías políticas establecidas en las garantías individuales de la política? El derecho a elegir, el derecho a ser electo, ¿verdad? Libertades de expresión, de prensa, de movimiento, de reunión. Todo eso son luchas que han desarrollado grupos liberales. Y también ellos plantean la libertad económica. ¿Qué implica eso? Que el Estado intervenga poco en la economía. ¿Ok? ¿Quiénes van a ser los gobernantes de este periodo? Principalmente sectores ligados al desarrollo del cultivo ¿de qué? ¿De qué producto? ¿De café Profe, o de banano? no le entiendo. ¿Cuál es la pregunta? Sí, digamos, la mayoría de los gobernantes de este periodo, ¿cuáles eran sus actividades económicas principales? O la actividad económica principal. Era lo del cacao, la,
el banano, Ujú. ¿Y qué más? eh, ganadería, Sí, pero en San José, digamos. am, pensamos, no me acuerdo, profe, no era el café y el... Exactamente, exactamente. Ok, ok, entonces, justamente eso tiene que ver. Las condiciones para exportar café comenzaron a mejorar a partir de el desarrollo del ferrocarril, ¿verdad? Vea que aquí dice mejoran las condiciones comerciales para la exportación y poblamiento de zonas alejadas del medio central, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, nosotros veíamos el caso de centros de población como Tina, Quirres, Turrialba, Murcia en Turrialba, Peralta en Turrialba, Oriente no, de Pascua, esto pertenece a Siquirres, todo eso va llenándose de gente, ¿verdad? A partir del paso del ferrocarril. Solamente que en este modelo liberal empezaron a verse muchos problemas sociales. Y en la clase anterior nosotros hablamos de esto. Buenos días, Nadia, bienvenida. ¿Cuáles problemas sociales habían en esta época, compañeras? Profe, ese era el de las, ay, ¿qué es el, cómo le explico? El de la prostitución, ¿no? Ajá, eso estaba vinculado mucho a la economía clave, ¿verdad? Y el algoritmo, pues, estaban en las primeras. Sí, eso era parte de esos problemas sociales. El asunto es que nosotros, en esta época de desarrollo liberal, que se empiezan a construir muchas obras de infraestructura, como por ejemplo el Teatro Nacional, la mayoría de la población costarricense eran campesinos, ¿verdad? Como el 80% eran campesinos, que en alguna medida se habían proletarizado. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos en algún momento fueron pequeños propietarios, pero no son competitivos o pierden su propiedad, entonces pasan a ser trabajadores de alguien que se tierra. Eso se llama proletarización. Un proletario es alguien que solamente cuenta con su fuerza de trabajo para subsistir, no tiene una tierra donde sembrar. Entonces lo que hace es vender su fuerza de trabajo trabajando como jornalero para alguien más. Entonces, en esta época, este periodo liberal nosotros lo habíamos dividido en tres grandes etapas. La primera etapa que vimos antes, que era la de los militares, con Tomás Guardia, ¿verdad? Recordemos que esta gente también tenía muchos vínculos familiares. Pues Guardia, por ejemplo, era suegro de Próspero Fernández, que fue el siguiente presidente, y después de Tomás Guardia, de Próspero Fernández, llega al poder o asume el poder Bernardo Soto, el siguiente presidente de los militares. Después de esto, vamos a tener una etapa llamada los liberales, donde el primero con estas características es José Joaquín Rodríguez Celedón, y más adelante su yerno, eh, Rafael Iglesias Castro. Aquí también hay algo muy importante. Durante los militares, los liberales militares, se dio una reforma anticlerical. Esta reforma anticlerical le impedía, por ejemplo, a la Iglesia Católica hacer procesiones o hacer otro tipo de actividades, y se dio la secularización de los cementerios. ¿Qué es eso? Que los cementerios antes eran propiedad o eran administrados por la iglesia. Entonces, si usted era enemigo de la iglesia, usted no lo enterraban en el cementerio, por ponerle un ejemplo. Entonces, la secesión hace que pasen a manos de las municipalidades, como sucede actualmente. Ellos persiguen a sus enemigos políticos. Rafael Iglesias aprueba la reelección y manda al exilio a enemigos políticos como Félix Arcadio Montero y Julio Acosta. Este señor más adelante va a ser importante. Y finalmente tenemos los liberales del Olimpo, el último periodo, que con ellos se da un repunte en el desarrollo de la educación. Ahí vamos a ver la construcción de escuelas muy bonitas, muy importantes en sí,
y también desarrollan muchas obras de infraestructura. Sobre todo a don Ricardo le tocó asumir un desafío muy grande, que fue la reconstrucción de Cartago. En Cartago se vino un terremoto en 1910 cerca de Aguacaliente. Eso está aquí como hacia el sur del centro de Cartago. Ese sismo fue bastante trágico por una cuestión. ¿No? ¿Mm? Ok. Sí, digamos, en el terremoto de Cartago, ¿de qué creen ustedes que estaban hechas las casas en Cartago en aquella época? Hay profe de tablas. No, no, sí se utilizaba, pero las casas, no sé si ustedes conocen el adobe, ¿han escuchado hablar del adobe? No, yo no. Que el adobe o el bajareque son como bloques, digamos, que se hacen con barro. Entonces, esas casas tienen una ventaja, digamos, por ejemplo, aquí en el Valle Central, que es un poquito más fresco, el barro mantiene el calor, ¿verdad? En la noche y durante el día repele un poco el calor, más fresco, ¿verdad? Pues la tierra como que retiene un poquito la temperatura. Y los techos de esas casas eran principalmente de tejas. Entonces, piensen en eso, se viene un temblor. ¿Qué pasa si usted agarra la tierra y la empieza a zarandear, a menear? Esa estructura se resquebraja. No hay, por ejemplo, varillas de construcción, cosa que se le parezca. Y el techo es de tejas, de barro también. Entonces, las casas se abren y el techo se colapsa. Y eso ocurrió en la noche, ya la gente estaba dormida. Entonces, eso generó una gran cantidad de muertes y una gran cantidad de afectaciones económicas en el Estado. El que le tocó asumir eso fue al presidente Ricardo Jiménez Solomon. ¿Ok? Entonces, este señor eh, va a ser como durante su primer gobierno, se establece el voto directo. ¿Ok? Antes de que el voto fuera directo, era censitario. Esto de censitario viene de censo. ¿Qué es lo que se hace en un censo? Preguntar cosas, ¿verdad? Usted viene del INEC y le preguntan por sus ingresos, le preguntan por la gente que vive en la casa, por la educación, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, en este voto censitario se hacía un censo a las personas donde se les preguntaba, ¿verdad? O donde se establecía cuántas personas tenían tanta cantidad de ingresos y cuántas personas sabían leer y escribir. Si usted no tenía los suficientes ingresos o no sabía leer ni escribir, usted votaba para una elección de, eh, de primer grado. Pero si usted tenía suficientes ingresos y además sabía leer y escribir, participaba para la elección de segundo grado, que eran los que votaban por el presidente, ¿ya? Entonces era un sistema, pues, un poco, eh, ¿verdad? Clasista, ¿verdad? En alguna medida, porque solamente las personas con suficientes ingresos podían votar por el presidente, ¿ok? En esas elecciones va a pasar algo muy, ¿ok? Y eso lo vamos a ver a partir de el final del tema número 3. ¿Ok? Luego, el último elemento que tenemos de este capítulo es identidad cultural y tránsito en tránsito de los siglos, ¿verdad? A finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, vamos a ver una ampliación de la educación. Por ejemplo, en aquella época se construyó el edificio del Colegio de San Luis Gonzaga, aquí en Cartago. Se creó el Liceo de Costa Rica en San José, el Colegio Superior de Señoritas también en San José. ¿Ok? Y panorama político costarricense de inicios del siglo XX. Porfa,
Ocupo que se ubiquen en la página 148, por favor. Me indican cuando ya están ahí. Página 148. Ya, profe. Ok, ¿quién me dijo ya, profe? Daniela. Ajá. Nadia, ¿usted me escucha? Es que veo que tiene el micrófono apagado. Si quiere, lo deja encendido. Escribe por el chat y me confirma por el chat si está, ¿me escucha? Cuando pueda, me escribe o me contesta. Ok, vamos a panorama político, entonces, económico costarricense de inicios del siglo XX. El modelo económico que tenía Costa Rica en aquella época era el modelo agroexportador, que se fundamentaba, como ya vimos antes, en la producción, la explotación de café y de banano. Ok, perfecto. Esto planteaba, eh, ¿verdad?, que era una economía dependiente y frágil. ¿Ok? Con este desarrollo de este modelo económico se dio un proceso de expansión de la frontera agrícola, es decir, los territorios que antes no se cultivaban, ¿verdad? Porque estaban más lejos de los centros de población, empezaron a ser colonizados por unos frentes de colonización de personas que venían de diferentes lugares del Valle Central y que comenzaron a utilizarse para la explotación de la tierra para producir café o en el caso del Caribe costarricense para la producción de banano. Pero esto era una economía dependiente y frágil. ¿Por qué? Porque producía postres. ¿Ok? Y a Alfredo González Flores le toca gobernar en un periodo de la historia muy, pero que muy complejo en la historia de la humanidad. Entre 1914 y 1918, en que González Flores le tocó gobernar, en el mundo se dio un conflicto muy importante. Vamos a ver si alguno de ustedes recordar cuál era ese conflicto que se dio en esa época. Y otra cosa, cómo eso afectó a Costa Rica. ¿Ok? Conflicto que se desarrolló fue más ni menos que la Primera Guerra Mundial. Texto de la Primera Guerra Mundial. Ahora, yo les hago pregunta. ¿Cómo es que una guerra que sucede en Europa afecta a Costa Rica? ¿Por qué una guerra que ocurre en Europa puede afectar a Costa Rica? Cuéntenme. Profe, porque creo que por la exportación, porque como Costa Rica, esas eran como, ¿cómo se dice? En los principales donde ellos mandaban el producto, creo que es algo así. Ajá, muy bien, va muy bien. Sí, donde usted exporta un producto, eso se llama mercado, ¿verdad? El Ujú. mercado es el que intercambia, ¿verdad? El que compra o vende algún producto. Ya es el que, digamos, a donde yo voy a colocar lo que yo estoy produciendo, lo que yo estoy vendiendo. Eso se llama mercado. Entonces, en este caso, la economía costarricense ya hemos visto que era dependiente y frágil. Y es una economía que se va a ver afectada profundamente por la Primera Guerra Mundial porque los principales mercados de exportación de las cosas que se producían en Costa Rica iban, por ejemplo, para Inglaterra o para Alemania, y eran dos países que estaban en franca lucha durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, después de esa Primera Guerra Mundial, Inglaterra deja de ser la principal potencia del mundo y es desbancada por otro país. ¿Cómo se llama ese otro país que se convierte en potencia Estados después de la... Unidos, Muy bien. ¿Por qué? porque creo que la guerra se dio más que todo como en el lado de Europa, creo que fue.
y como Estados Unidos no tuvo ningún problema en infraestructura, creo que fue, entonces más bien ellos después le ayudaron, le hicieron un préstamo a los al lado de Europa para que pudieran hacer o sea, volvieran a construir. Creo que es algo así, profe. Ajá, está muy, muy bien. ¿Ok? Hay otra cosa que también es importante tener en cuenta, y es el tema de que Estados Unidos se benefició de ese conflicto por el desarrollo de la industria militar, ya, de la industria de armas. Estados Unidos es muy bueno en eso. De hecho, el primer revólver que existió fue creado a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Un revólver de la marca Colt. Sí, entonces, después de la guerra, Estados Unidos se consolida como principal potencia mundial. Ok, en ese contexto llega Alfredo González Flores al poder. Ok, González Flores llegó de una manera muy curiosa al poder. Ok, llegó de manera muy, muy, eh, digamos, muy eh, sorprendente o de forma muy, muy poco ortodoxa. ¿Ok? Entonces, quiero que nos vayamos a la página 148, por favor, el puro final, el último párrafo. Me avisan cuando ya están ahí, por favor. En la 148, profe. Ajá, el puro final. Ajá. Ok, me van siguiendo, por favor. Dice, En en este este panorama, panorama, correcto, se realizaron las elecciones de 2003, que fue después del gobierno de don Ricardo. Don Ricardo, don Ascensión Esquivel y Cleto González habían sido presidentes de, digamos, ya de personas un poco más, con más experiencia, un poco más curtidos. Gonzalo Flores era un abogado que venía de Heredia y que era muy joven. ¿Ok? Tres candidatos disputaron la presidencia de la República, ¿verdad? En esas elecciones. Rafael Iglesias por el Partido Civil, Máximo Fernández por el Partido Republicano y Carlos Durán por Unidad Nacional. Después del conteo de los votos y pese a ser la primera vez que se aplicó el voto directo en el país, ninguno de los candidatos obtuvo el apoyo necesario. De conformidad con el reglamento, le correspondió al Congreso tomar la decisión. Es decir, si nadie obtiene la mayoría necesaria, entonces son los diputados quienes asumen el control, ¿verdad? Para elegir a la persona designada para asumir el cargo de presidente. Después de varios pactos y conversaciones entre los tres candidatos, Máximo Fernández y Carlos Durán decidieron renunciar a sus opciones, mientras que el Congreso rechazó la posibilidad de que Iglesias asumiera nuevamente el poder. Al descartarse las tres opciones, el Congreso eligió tres designados, es decir, tres personas entre quienes se barajó la opción de nombrar al nuevo mandatario. De esta triada se encontró el nombre del entonces diputado Alfredo González Flores, quien contó con el apoyo de hasta los hace poco candidatos Máximo Fernández y Carlos Durán, además de gozar de buena opinión del presidente Ricardo Jiménez. Luego de las discusiones, el Congreso eligió a González Flores, quien asumió el poder en 1914, sin siquiera haber postulado su nombre para la elección. Además de estas particularidades de su elección, la administración se convirtió en una excepción para su tiempo. ¿Por qué? Porque, como les mencioné antes, a él le tocó gobernar en una crisis económica. Normalmente una crisis económica siempre va aparejada de una crisis social. ¿Ok? Entonces, González Flores en su gobierno, para tratar de salir de las duras condiciones que no justifica por los efectos de la Primera Guerra Mundial, comenzó a desarrollar un modelo alejado, poco alejado del liberalismo que se venía desarrollando en el país, que se le conoce como el reformismo. ¿Ok? Eso va a ser muy importante para lo que sigue en la historia.
Entonces, él plantea una reforma tributaria, bancaria y educativa, ¿ok? El país tiene una crisis fiscal. ¿Por qué? Porque gasta más de lo que tiene. ¿Por qué se dio esa crisis? Me había comentado usted, Daniela. De lo de la guerra, profe, Ajá, ¿por qué? ¿Por qué fue que se dio la crisis? porque no podía exportar. Ajá, dígame una cosa, digamos, Ajá. eh, ¿cómo gana Costa Rica con la exportación de café? Que digamos, yo soy un empresario y yo tengo mis capitales, yo eso lo exporto y es mi plata. O sea, ¿cómo es que el Estado gana con esas exportaciones de café? ¿De dónde saca la ganancia, digamos? Mm, no sé, profe. De los impuestos, Sí, sí. Ajá, del impuesto, profe. correcto. Los impuestos para exportar se llaman aranceles. Entonces, esos aranceles usted los paga en una aduana y usted puede ya sacar su país. ¿Cuál es el asunto? Que Costa Rica se va a enfrentar a una crisis fiscal porque no hay aranceles. ¿Por qué? Porque no hay exportaciones. Entonces, eso genera una crisis fiscal, no solamente porque no se exporta, sino también porque no se importa. ¿Verdad? Los importadores también, ¿verdad? Y el mismo Estado también gana con las importaciones de productos. Entonces, no entra y no sale nada y eso evidentemente lo que genera es que no lleguen suficientes cantidades de divisas o suficientes cantidades. Entonces, el asunto es resolver el tema por medio de captar más dinero, ¿verdad? O captarlo mejor. ¿Cómo se hace eso? A través de una ley de impuestos directos, como un impuesto sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? El impuesto al capital. Es decir, yo tengo un dinero, yo tengo que pagar un impuesto sobre esa cantidad de dinero. Tengo. Otro impuesto interesante fue el impuesto territorial. El impuesto territorial se paga sobre la cantidad de propiedades que usted tenga. Ahora, ¿cómo hago yo para determinar el valor de una propiedad? ¿Quién hace eso? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se determina el valor de una propiedad? ¿Quién lo puede hacer? Mm, el presidente, profe. No, no. Eso digamos, por ejemplo, digamos que usted hace una casa. Pues usted esa casa la hizo ¿en dónde? Digamos que usted había hecho una casa en Bolivia. Ajá, Entonces usted tenía un lote de 1000 metros. Entonces, ese lote de 10.000 metros, usted le hizo una casa de 200. Y entonces, si esa tierra es suya, si tiene las escrituras de esa tierra, usted va a tener que, antes de construir esa casa, ir a la municipalidad, ¿verdad? Para que ajá, ellos le den un plano catastrado de tierra, ¿cierto? cierto, profe. Ok, entonces, eso no existía. Entonces se crea la ley de formación de catastro y se crea una oficina de catastro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podía tener una tierra de 1000 metros en bolio, una construcción de 150 metros, y yo decía que mi propiedad eran solo los 150 metros de la casa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo estoy pagando menos impuestos de los que me tocan. Ya, es evasión fiscal. Ujú. Ok, ahora, ¿cómo hacemos para cobrar eso? Creando una oficina de catastro. Entonces, en la oficina de catastro van a mandar a un ingeniero de la municipalidad, ¿verdad?
notario y decir, no, es que su propiedad en realidad no es de 250 metros, su propiedad de 1000 metros, por lo tanto a usted le toca pagar tanto, ¿verdad? Hay otro impuesto que se llama impuesto de contribución territorial. Entonces, hace muchos años, después de Bribri, uno se iba por Watson y la calle era de lastre, igual que la calle que va por Buc, ¿verdad? Entonces, resulta que a mí ahí en Bolio me asfaltaron la calle, pusieron puentes nuevos. ¿Qué pasa con el valor de mi propiedad cuando hacen esas obras? Aumenta. Ajá, tiene más plusvalía. ¿Por qué? Porque de ahí ahora está más fácil entrar, es más rápido salir. Explico, si yo tengo ahí una finquita o tengo un emprendimiento, yo voy a reducir los costos de transporte. ¿Por qué? Porque yo voy a viajar más rápido, tal vez gasto menos combustible, tal vez maltrato menos el carro. ¿Explico? Entonces, este impuesto sobre contribución territorial lo que me decía a mí como propietario es, vamos a hacer una calle por aquí. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar usted? Nos va a dar un pedazo de tierra para expropiar, digamos, para hacer la calle. ¿Por qué? Porque usted va a ganar con esta obra de infraestructura. ¿Por qué? Porque su tierra se va a valorizar más. Entonces, bueno, ¿usted qué va a aportar? Es una ley de contribución territorial. Y otro elemento importante, aparte de la reforma monetaria, fue la reforma bancaria, que hoy tiene el Banco Estatal de Costa Rica, que es el Banco Internacional. Eso le quitó a los banqueros privados el monopolio de imprimir billetes, ¿verdad? Eso era muy poco común. Ya la gente utilizaba, utilizaba, utilizaba billetes, ¿verdad? El Banco Internacional comienza en... Y otra reforma importante fue la creación de la Escuela Normal Superior en Heredia. Esto es muy importante para los vecinos, ¿ok? Esta escuela normal lo que hacía era preparar, perdón, preparar maestros, ¿ok? Estas medidas tomadas por González Flores generaron muchos anticuerpos, sobre todo en sectores de las élites económicas del país. ¿Por qué? Porque esto que se llama aquí impuestos directos, como impuestos sobre la renta, un impuesto territorial, a las personas que se veían beneficiadas con la acción del Estado para regular este tipo de situaciones, los iba a afectar significativamente, ¿verdad? Entonces, el gobierno de González Flores comenzó a sufrir una serie de ataques. También hizo otras reformas que fueron poco populares. Por ejemplo, hay una que viene en la página 151 que se llama las tercerillas. Entonces, estas tercerillas era que al trabajador no se le cancelaba al funcionario público la tercera parte de salario como una medida de desahogar la economía y que ya cuando el Estado estuviera mejor, pues se le iba a reembolsar, digamos, el dinero. Pero al final resultó que eso no pasó porque él no terminó el gobierno. Flores gobernó solo 3 años y sufrió un golpe de Estado por su secretario de Guerra y Marina, Federico Tinoco Granados. Granados era apoyado por las oligarquías que estaban en contra de las reformas bancarias y las reformas tributarias. Los banqueros que se quedaron sin el monopolio de la emisión de dinero, intereses petroleros que habían, impopularidad del Poder Ejecutivo. ¿Por qué impopularidad del presidente? Porque no fue electo. El presidente lo pusieron. Y también la persecución a opositores. Como por ejemplo el caso de Marcelino García Penco, que lo tenemos en la página 153. Entonces vamos a la página 153. Me indican, por favor. La 153, profe.
Página 153 viene el caso de Marcelino García Flamenco. Esto también es muy, muy importante a la luz de los acontecimientos de hoy. Ok, Nadia, ok, ok. Dice que leo el tercer párrafo de esa página. Dice, a los adversarios del régimen no se les persiguió, se les capturó y se les envió a las cárceles. Tal represión hizo que la oposición se incrementara y con ella el aumento en los enfrentamientos armados. Su siguiente pérdida de vidas humanas, entre ellas la del periodista Rogelio Fernández Güell y la del maestro salvadoreño Marcelino García Flamenco. Marcelino García Flamenco redactó un documento en el cual mostró su indignación sobre el estado de las cosas en Costa Rica, en razón del tipo de mandato ejercido por los hermanos en el país. El texto en el que el maestro elaboró inició con la siguiente afirmación: soy salvadoreño y he vivido 3 años en Costa Rica dedicado a la educación popular. En febrero último vine a Buenos Aires del cantón de Osa a servir la escuela de la localidad y habiendo guardado prudente neutralidad en el país en asuntos políticos hasta el 15 de marzo último, este día me declaro en mi calidad de hombre honrado, enemigo franco del gobierno de los señores Tinocos, que autorizan el asesinato de don Rogelio Fernández Güell, Carlos Sancho, Jeremías Garbanzo, Ricardo Rivera, Salvador Jiménez y Joaquín Porras. ¿Ok? Entonces, eh, a Tinoco tuvo poca suerte en su gobierno. Primero, en el gobierno de los Estados Unidos se había prohibido o no se había prohibido, digamos que se había establecido por parte del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que no se iba a reconocer ningún gobierno que fuera de corte revolucionario, que fuera por un levantamiento armado, por un golpe de Estado. Entonces, lo que hace Federico Tinoco es convocar a elecciones, donde solo él participó y obviamente ganó. Entonces, llegó con esta, ¿verdad? Con esta opción a presentarle a los representantes del gobierno de Estados Unidos y pues obviamente no aceptaron eso. Entonces, su gobierno nunca fue reconocido internacionalmente. Pero quienes llevaron a cabo el, gran parte de la caída de Tinoco fue justamente los maestros, ¿verdad? Dentro de las personas que encabezaron esto fue la maestra María Isabel Carvajal o Carmen Lira. Vamos a la página 154 para ver cómo fue que salió Tinoco. Página 154 desde arriba. Dice, estos asesinatos, aunados a las medidas represivas que implementó Tinoco durante su administración, así como el reconocimiento por parte de Estados Unidos del régimen tinoquista, aumentaron el descontento de los costarricenses. La efervescencia se incrementó cuando el único periódico de oposición que circuló, el Imparcial, fue obligado a cerrar, al tiempo que La Información se consolidó como el principal periódico del país. Este diario La Información era el diario oficial del Estado. Como consecuencia del descontento, las maestras y los estudiantes se manifestaron su inconformidad contra el régimen. El 13 de junio de 1919 se produjo una gran movilización popular en San José. Las oficinas de la información fueron atacadas y quemadas por un grupo de manifestantes opuestos a la dictadura, entre los que se encontraba la escritora Carmen Lira. Anunciaron a los hermanos Tinoco a renunciar y a su decisión de abandonar el país en agosto de 1919. Sin embargo, José Joaquín no lo logró porque fue asesinado pocos metros antes de. Debido a lo anterior, el cargo presidencial quedó durante 8 días en manos de Juan Bautista Quirós. Sin embargo, desde Estados Unidos, el presidente Wilson ordenó al Departamento de Estado que notificase al señor Quirós el no reconocimiento del gobierno por lo que se le solicitó el mando a Francisco Ríos. En este periodo, hasta que llegamos ahora sí, a 1920, con el general Julio Acosta, que eso lo tenemos ya en el tema número 3, a partir de la página número, ahora sí, 165. Nada más les pido un permisito y ya, ya regreso. ¿Ok?
Ok, estamos de vuelta. Muchas gracias por esperar. Darle admitir aquí a Ángel. Ángel nos escucha. Ok, nos ubicamos en la página 165, por favor. Entonces, Sí, profe. esto era lo que les mencionaba antes. La mayoría de la gente eran jornaleros, eran personas que trabajaban principalmente en labores agrícolas. Después tenemos otro grupo de costarricenses que eran obreros, artesanos y empleados del Estado. Aquí comienzan a desarrollarse movimientos sociales, huelgas, movimientos sindicalistas, asociaciones mutualistas, medianos a pequeños productores y principalmente exportadores y beneficiadores que eran los que estaban. Pues, entonces, en esta época tenemos una proletarización de la mano de obra y lo que mencionábamos antes, el abandono del banano de la zona Caribe hacia lo que es el Pacífico Sur, que de hecho lo podemos ver en la página número 170. Vean la página 170, ahí tenemos una caricatura de Mr. Kid, de Minor Kid, donde se ve la zona abandonada y en el Pacífico Sur lo que son las plantaciones de banano. También tenemos el desarrollo de la Avangares Mining Company, que era de este mismo señor, y lo que fue el desarrollo de la infraestructura de electricidad, teléfono, puerto de líneas aéreas. Pero la economía seguía siguiendo dependiente del café y el banano y vulnerable a las fluctuaciones internacionales. Y ahí tenemos la llegada de don Julio Acosta al poder. Durante esta época vamos a tener una estabilidad política luego del Nopo hasta los años 70. Eh, Vamos a tener lo que fue la guerra del Coto, ¿verdad? Esta guerra de Coto fue la guerra contra Panamá, que lo podemos ver en la página número 174. Ok, si se ubican en la página 174, van a ver ahí un mapita donde está el tema de la guerra de Coto. ¿Por qué se dio esta guerra? Bueno, porque eh, Colombia originalmente tenía reclamaciones sobre ese territorio. ¿Por qué Colombia? Porque Panamá pertenecía a Colombia. Después Panamá se independiza, entre comillas, ¿verdad? Con el tema de la construcción del canal. Y Costa Rica y Panamá se enfrentan en 1921, ¿verdad? Donde se establecieron límites territoriales. Eh, el tema, digamos, aquí es que Costa Rica perdió gran parte del territorio. Digamos, todo lo que está más o menos desde el río Yorquín hasta, bueno, del Zigzaola hasta Bocas del Toro, es decir, todo lo que corresponde a la provincia de Changuinola, que es lo que está, digamos, al lado allá del Zigzaola, donde está, bueno, las Delicias inclusive, y de ahí hasta llegar a Bocas del Toro, era territorio que era costarricense. Pero finalmente, luego del conflicto, en 1941, este, se dio la aceptación del laudo White, que fue el establecimiento propiamente de los límites actuales en Panamá. Esta estabilidad política, vamos a verlo con cambios de gobierno cada 4 años, ¿verdad? Las mismas figuras políticas, Ricardo Jiménez, Cleto González. Más adelante, después de este gobierno de don Cleto, viene otra vez don Ricardo, se van como alternando en el poder. Y vemos el surgimiento del primer partido político de carácter ideológico, que fue el Partido Reformista. ¿Qué digo esto? Porque en aquella época la mayoría de los partidos políticos eran de carácter personalista. ¿A qué les suena a ustedes esa palabra? Personalista. ¿Qué será un partido político personalista? Como quien dice para ciertas personas o no es para el pueblo, sino como para ellos, es decir, profe. No, digamos, el tema del personalismo tiene que ver con, eh,
digamos, los partidos políticos en teoría, se mueven por una corriente ideológica, ¿verdad? Puede ser un partido de línea más liberal, o más comunista, o más socialdemócrata, o social. Las ideologías lo que hacen es establecer como la visión de país o la visión de mundo que tiene un partido político, ¿verdad? Y en función de eso se supone que se gobierna. Un partido personalista está en función de una persona, de las ideas de una persona. Entonces, el partido puede llamarse, ¿verdad? Partido Socialdemócrata, pero esa persona no es socialdemócrata, por poner un ejemplo, ¿ok? Entonces, esos partidos políticos de carácter personalista, va a haber un partido político que entra en conflicto con esa noción que se venía desarrollando, que fue el Partido Reformista de don Jorge Bulnes. ¿Qué es lo que plantea el, el reformismo? El reformismo lo que ellos crean esta estructura social, ¿verdad? Pues en esta estructura social, ¿quiénes van a ser los que más trabajan y menos ganan en esa pirámide? Los trabajadores. Ajá, exactamente, los peones agrícolas. Entonces, las condiciones de esas personas son muy precarias. Entonces, el reformismo, el comunismo, por ejemplo, el socialismo, lo que dice es, hay que quitar todos los medios de producción, hay que expropiar a la gente que está en la cabeza de la pirámide, ¿ok? Les quitamos todo y luego lo repartimos equitativamente. Es un gobierno de los trabajadores. Pero para eso hay que hacer una guerra, ¿verdad? Como ocurrió en la Unión Soviética, bueno, Rusia y luego no, más adelante se llamó la Unión Soviética, ¿ya? O lo que ocurrió en Cuba, por ejemplo, con la Revolución cubana. Entonces, en este caso, el reformismo lo que dice es que no hay necesidad de hacer ninguna guerra. El Estado estaría aquí como en el centro, va a mediar entre los grandes capitales y las masas trabajadoras. Entonces se va a gobernar y a legislar en función de eso. Eso plantea el reformismo. González Flores fue eh, un reformista, digamos, y el otro reformista que tenemos fue don Jorge Bolio. Jorge Bolio finalmente se termina aliando a Ricardo Jiménez y gracias a esa alianza se da el establecimiento del voto secreto en 1925. Antes solo era directo. Entonces eso podía generar como suspicacias, porque por ejemplo, si mi voto era público y yo votaba por alguien que me beneficiaba como trabajador, pero podía perjudicar a mi patrón, y yo votaba públicamente, entonces mi patrón no se podía enojar conmigo. ¿Ok? Después tenemos también la aprobación de un Consejo Nacional Electoral. Este Consejo Nacional Electoral le da mayor control al Ejecutivo sobre el aparato electoral. ¿Qué será esto del Ejecutivo? ¿De qué hablamos cuando hablamos del Ejecutivo? ¿Quién encabeza el poder ejecutivo en un país? ¿Cuántos poderes eran los que había en una república? No les da miedo contestar. Era- eran tres, profe. Eran tres, ajá, ¿cuáles eran? Poder ejecutivo, Sí. poder judicial era el otro, profe. Ajá, falta uno. Era el poder ejecutivo, poder judicial y el otro. Y mm, el legislativo. ¿Ok? Ajá. Muy bien. Esos poderes en Costa Rica son representados por diferentes instancias. Por ejemplo, en el caso del poder ejecutivo, ellos son los que ejecutan. ¿Ok? ¿Quiénes son los que se encargan de ejecutar proyectos? El poder ejecutivo, que está encabezado por presidente, los vicepresidentes y los ministros de gobierno. Los ministros desarrollan proyectos para hacer obras de gobierno. El legislativo es el más importante, porque el legislativo lo que hace son leyes. ¿Ok? Con las leyes usted gobierna.
Entonces, ese poder legislativo está encabezado por ¿quiénes? Las personas que hacen las leyes en Costa Rica. ¿Cómo se llaman? 57 diputados. Esos diputados, ¿en dónde es que trabajan? ¿Dónde es que se discuten las leyes y se aprueban o se rechazan? En la Asamblea Legislativa. Y el Poder Judicial son los jueces. Cuando aquí dice mayor control del Ejecutivo sobre el aparato electoral, quiere decir que el presidente de la República tenía mayor control sobre el tema de las elecciones. Y eso podía dar pie a procesos, que es el presidente el que está manejando el Tribunal Supremo, el Tribunal de Elecciones, digamos, en aquella época. Durante los años 30, el país también se enfrentó a una crisis, porque en los años 30 a nivel mundial hubo una crisis también, la crisis económica de los años 30, y se estableció la moratoria en el pago de la deuda externa. Luego, para los años 30, justamente en ese contexto, comienza a surgir el movimiento del partido alternativo a los liberales. Y aquí tenemos a esta figura del partido comunista. Este señor fue el que escribió un libro que les recomiendo mucho, que se llama Mamita Yunay. Se llama Carlos Luis Fallas. Fue diputado por el partido, bueno, por el Bloque Obrero y Campesinos y más tarde por el Partido Vanguardia. Ricardo Jiménez gobierna en este periodo, enfrenta al Vistazo, un intento de golpe de Estado y enfrentó la huelga dirigida por los trabajadores empezaron a quejar de las condiciones y que eso también viene en el libro de Mamita Yunay. Y finalmente, el último gobernante del periodo liberal, León Cortés, se caracterizaba por ser anticomunista, obras de infraestructura, nepotismo, y se decía que era Cortés con los ricos y León con los. ¿Aquí hay alguna duda? Ana, Ángel, Nadia, ¿no se va entendiendo claramente? Ahí vamos, profe. Ok, entonces, si me están entendiendo, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué entienden por nepotismo? ¿En qué me preguntaron? Nepotismo es como decir que yo sea un funcionario, que yo sea presidente, y yo le digo a Ángel, mira, es que fíjate que mi hermanillo trabaja muy bien, póngalo ahí en el puesto, yo me hago responsable. Eso es nepotismo, es beneficiar a un familiar, ¿verdad? A una persona, eh, un puesto, ¿verdad? Aunque tal vez no tenga como todas las capacidades, pero de ahí es parte de de la argolla, ¿verdad? Por utilizar un término muy propio, ¿verdad? Ok, esto es Costa Rica más o menos hasta los años 40, ¿verdad? Hay gobernantes más de tipo liberal, ¿verdad? Sigue como gobernándose un poco para las élites económicas, pero empiezan a verse movimientos sociales, manifestaciones, eh, que plantean pues una alternativa a este modelo que se había venido desarrollando históricamente. ¿Ok? Y ahí vamos a ver lo que son los nuevos movimientos, eh, ¿verdad? De organizaciones políticas. Y para eso, vámonos a la página 184. ¿Ok? Que vamos a ver todo lo que es la historia de los nuevos actores sociales. ¿Ok? Y aquí tenemos dos figuras importantes de ese proceso. María Isabel Carvajal, Mira y Yolanda. ¿Ok? Ambas fueron escritoras y ambas tuvieron un papel muy importante en la cultura. Yolanda Lomuno, de hecho, fue una mujer muy adelantada a su tiempo porque cuestionaba, por ejemplo,
Mercado, ¿verdad? Y Carmen Lira se dedicó mucho a la educación de los niños y fue militante del Partido Comunista. Ok, ¿cómo comienzan a desarrollarse estas organizaciones? Para eso, primero les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué es y qué hace un sindicato? ¿Qué sirve un sindicato? No, profe. No, ¿han escuchado hablar de sindicatos, digamos? Sí, sí, sí. Ok, la cosa es así. Finales del siglo XIX, pues, empiezan algunos trabajadores a agruparse en un gremio, un grupo de personas que se dedican a... Entonces, a partir de eso, comienzan a surgir organizaciones de tipo mutualista o de auxilio mutuo, actualmente. Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, digamos que Ángel y yo nos dediquemos a la misma actividad económica. ¿Verdad? Digamos que los dos somos zapateros, ¿verdad? Entonces, yo, si a mí me sobra material, ¿verdad? Me sobra cuero, me sobra cordones, entonces yo le voy a dar un poquito de eso a Ángel para que él trabaje, viceversa, si él más adelante me sobra palos, me sobra tela, o me sobra hilos, entonces él no, eso es una agresión. Para inicios del siglo XX, es decir, del año 1900 hacia adelante, se comienzan a conformar asociaciones de trabajadores ya un poco más complejas. Y para 1911 surge el Centro de Estudios Sociales Terminal. Este Centro de Estudios Sociales estaba encabezado por intelectuales que estaban un poco a contracorriente de las formas, digamos, de los gobiernos, ¿verdad? Que estaban más a favor del tema de apoyar a los trabajadores, tanto con capital, y esas organizaciones de trabajadores, ¿verdad? Se configuran dentro del Centro de Estudios Sociales General, ¿verdad? Que era lo que mencionaba antes. Este Centro de Estudios Sociales, más adelante, va a dar pie a la conformación de la Confederación General de Trabajadores. Esta gente conmemora por primera vez en el país el 1 de mayo como Día Internacional. ¿Por qué el Día del Trabajador es el 1 de mayo? ¿Alguien lo sabe? ¿Eh? ¿Quieren saber por qué? El 1 de mayo conmemora a los mártires de Chicago. Entonces, en esa ciudad estadounidense, un grupo de trabajadores comenzaron a luchar, a manifestarse por tener una jornada laboral de 8 horas. Eso que ahorita está discutiéndose, si se quita o no se quita aquí en Costa Rica, pues la jornada de 8 horas implica que una persona trabaja, dedica, después dedica 8 horas más a descansar, para dormir, y 8 horas adicionales que son para recreación, hacer. ¿Ok? Estas personas, por manifestarse y por expresarse en contra y a favor de una jornada laboral de este tipo, fueron asesinados. El 1 de mayo, el Día de Trabajadores de Petróleos.
Esta organización, más adelante, vamos a tenerla como el Partido Reformista, don Jorge Bolio. Jorge Bolio se alía con Ricardo Jiménez, entonces hay un grupo que se separa de él y forman la Asociación Revolucionaria de la Cultura Obrera, o ARC, que para 1931 cambia a Bloque Obreros y Campesinos, que es el Partido Comunista de Costa Rica. Este partido en 1942 cambia de nombre a Vanguardia Popular. Y llegamos a la década del 40. Entonces, para 1940 tenemos, primero, ya, sí, digamos, bueno, me imagino que esto nadie da la respuesta de que era un sindicato. Un sindicato básicamente es una organización que va a mediar entre las relaciones entre el gobierno, digamos, y los trabajadores, o entre el patrono y los trabajadores. ¿Ya? En Costa Rica, por ejemplo, los primeros sindicatos eran de panaderos, cigarreras, tipógrafos, principalmente trabajadores urbanos que se comenzaron a organizar. También habían organizaciones digamos, comunitarias, ¿no? Que se comenzaron a desarrollar en el país también. Ok, el periodo reformista es el periodo más corto que vamos a ver, pero es pero que muy importante. ¿Por qué? Porque en este periodo reformista se va a desarrollar la gran reforma social de los años 30. Ok, y aquí de nuevo tenemos una crisis. Costa Rica enfrenta la Segunda Guerra Mundial. En el gobierno anterior, don León Cortés, él era pues un asiduo seguidor del régimen nazi, ¿verdad? Inclusive hay comunicaciones por carta de agradecimiento entre Führer y tal, líder alemán, ¿verdad? Hitler y Cortés. Y hay inclusive un monumento entre ríos que aparentemente puede ser un símbolo nazi de, de esa época. Calderón llega en 1940 y ese señor tenía un pensamiento de tipo social cristiano. El social cristianismo es un modelo reformista que, igual que Jorge Bolio, pues no planteaba que los trabajadores tenían que quitarle las riquezas y de producción a los empresarios, pero que sí tenía que haber una intervención del Estado, sobre todo en un enfoque de cristianismo social, es decir, ¿verdad? De esta visión de Jesucristo, ¿verdad? Con los pobres y para los pobres. Calderón Guardia obtuvo este pensamiento en parte por sus estudios que desarrolló en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, donde estudió medicina. Este señor era médico. Él pasó de ser regidor de la Municipalidad de San José en 1930 a ser presidente de la República en 1940. La guerra llevó a algunas consecuencias importantes, como el aumento en el costo de la vida, la crisis del modelo exportador, que ya lo habíamos visto antes, un aumento en el gasto social y en el déficit fiscal. ¿Qué es déficit fiscal? Que se gasta más dinero del que se recibe. Y tenemos también lo que es el cierre de los mercados alemán e inglés. ¿Verdad? Alemania e Inglaterra estaban muy ocupados matándose mutuamente, lo que generó un conflicto económico. Y esto, Costa Rica le declaró la guerra a Alemania, ¿verdad? Esto es muy osado, digamos, de parte del gobierno, porque le declaró la guerra directamente a Alemania por el hundimiento de barcos. Entonces, en los años 40 se van a desarrollar las siguientes reformas sociales. Primero, la creación de la Universidad de Costa Rica, que permitía el debate de ideas. Costa Rica había estado sin universidad desde finales del siglo XIX, cuando se cerró la Universidad de Santo Tomás. Pues tenemos la creación de la Caja Costarricense de Desarrollo Social, pues saber alianza entre
comunista y la Iglesia Católica, una alianza muy interesante que permitió el desarrollo de las garantías sociales y el código de trabajo. Esto fue criticado por algunos sectores liberales, sobre todo el código de trabajo. ¿Por qué? Porque ponía tope a algunos abusos que se estaban cometiendo en contra de los trabajadores, ¿verdad? Estos sectores liberales además criticaron la política económica de Calderón, ¿verdad? Que se guiaba dentro de este modelo exportador, y también se le criticó el nepotismo, ¿verdad? Es verdad. Entonces, dentro de los principales opositores al modelo de Calderón, el modelo económico, fue el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, quienes eran estudiantes de Derecho y de Economía y que comenzaron a cuestionar a Calderón. Y también había muchas críticas a la política económica. Hubo un opositor que era un finquero, ¿verdad? Él tenía un empresario que tenía fincas en la zona de Los Santos, sembraba cabuya, y dirigió un discurso en una radio a Calderón. A este señor no terminó de dar su discurso, lo arrestaron y lo exiliaron. Más adelante vamos a ver cómo se llama ese señor. Entonces, en síntesis, este es el bloque de la victoria. Esta es la alianza entre Manuel Mora a la izquierda, Monseñor Sanabria en el centro y Calderón a la derecha. Esto es algo muy interesante. Es que, vamos a ver, Manuel Mora era comunista, Monseñor Sanabria era obispo de la Iglesia Católica y Calderón Guardia era presidente liberal. Aquí tenemos a un liberal y a un comunista aliados. ¿Ok? Eso es posible solo porque aquí estamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, que son capitalistas, se alían con la Unión Soviética, que era socialista. ¿Por qué? Porque tenían un enemigo común, que era Alemania, ¿verdad? Que era Hitler. Bien, esta alianza, entonces, es influenciada por la situación económica y social del país, por el marxismo, y está integrada por Rafael Ángel Calderón, Manuel Mora y Monseñor Sanabria. Una vez que el presidente Calderón deja el poder y una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, tenemos a Teodoro Picado, quien tiene que enfrentar una gran polarización política en el país. ¿Por qué? Porque en la elección para la cual quedó como presidente hubo muchas acusaciones de fraude electoral. Durante esta época se presentaron atentados en contra de la vida y del de Calderón Guardia y comenzó la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Mientras Estados Unidos era aliado de la Unión Soviética, pues tener una alianza con los comunistas no está tan mal, ¿verdad? O por lo menos no genera tanta repercusión, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, inicio de la Guerra Fría, sí. Figueres, como le digo, como les decía, se había exiliado en 1942 y regresó al país en 1940. Durante este exilio de 2 años, Figueres planteó que en Costa Rica se estaba desarrollando una dictadura y que había que poner eso. Pues Figueres sabía desde ese entonces que la única manera en que él iba a llegar a poder era por medio de un movimiento que más adelante. En el 45 se alía con el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales y forma el Partido Socialdemócrata. En el 46, Teodoro Picado crea un código electoral que busca mayor independencia en el proceso. Y esto nos lleva a las elecciones de 1940. ¿Sí? Vamos a tener dos bandos, un bando oficialista que quiere a Calderón nuevamente en el gobierno y un bando opositor que se divide en orden de importancias en León Cortés, del Partido Demócrata, en segundo lugar, Tilo Latre, de la Unión Nacional, y el número 3, José Figueres Ferrer, del Partido Social. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos a entrar a ver la guerra.
Profe, Sí, acabo de unirme al grupo a las 9:36. Lamento la tardanza. no se preocupe. Están viendo un mapa, ¿verdad? Y nos vamos. Ok, entonces, las elecciones de 1948 se van a enfrentar estos partidos políticos. Ahora, suceden cosas muy importantes. Primero, 1946, la principal figura, el principal que le podía hacer algún tipo de competencia a Calderón, que era León Cortés, se murió en 1940. Entonces, León Cortés, ¿verdad? Está León Cortés aquí. Chao, Hey, el principal candidato del oficialismo era Rafael Andrés Calderón. ¿Ok? Hay un dato aquí que es muy importante y es que las elecciones para los diputados se hicieron 2 años antes, que es como ahorita las municipales, que se hacen las municipales y 2 años después se hacen las presidentes. ¿Ok? Entonces, en estas elecciones de alcaldes, la mayoría de los diputados que se habían elegido, elecciones de diputados, eran calderonistas. ¿Ok? Eso es un dato que es importante que lo tomen en consideración. ¿Ok? Bien, entonces, vámonos a Figueres. Figueres queda como representante de la oposición el director de Diario de Costa Rica, Utilidad. Y aquí hay algo importante. En esta época de mucha polarización, polarización quiere decir como que la gente se polariza, ¿verdad? Como un imán, ¿verdad? Que o atrae o repele, ¿verdad? Todo es como muy, o es blanco o es negro, ¿verdad? No hay matices. Entonces la gente se divide en si es calderonista o si es anticalderonista. ¿Ok? Entonces la gente comienza a disputar, ¿verdad? Esa batalla por el poder y en esa medida se desarrolló un movimiento que se conoció como la huelga de los brazos caídos. Esa huelga en realidad fue un paro patronal, donde las empresas pues cerraron, ¿verdad? En en ese momento para oponerse, ¿verdad? A las medidas que se tomaron durante el gobierno de Pedro Picado. Este movimiento se extendió como aproximadamente por un mes y la consecuencia de esto es que el presidente Picado cedió el control del Tribunal Electoral al Partido Unión Nacional. Es decir, dio el control del manejo del proceso electoral a el candidato Porfirio. ¿Ok? Es un dato muy importante. Entonces, las elecciones sufrieron algunas anomalías. Primero, la quema de las papeletas y una licencia escritas. Habían acusaciones de fraude que no pudieron ser evacuadas justamente porque no había elementos probatorios porque gran parte de las papeletas fueron quemadas. Otro elemento son denuncias de fraude no atendidas, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas zonas, como en Limón, por ejemplo, a muchas personas no se les dieron cédulas, a sabiendas también de que esas personas eran probablemente votantes de. Esto implica que el Congreso, que había sido electo 2 años antes y que era de la mayoría calderonista, anula las elecciones y comienza el conflicto armado, desarrollado por Figueres, ¿verdad? Ok, entonces, Figueres primero toma el Empalme, que es aquí donde está la lucha. Ok, entonces, si nosotros nos vamos aquí al Empalme, ¿ah? Aquí está la carretera que va hacia Pérez Celedón. Ok, en aquella época no existía esta calle, la Costanera. Entonces, si usted bloqueaba el Empalme, usted
perdón, bloqueaba la entrada y la salida de San Isidro del General. Una vez que se hace eso, se toma el aeropuerto de San Isidro del General, puerto de Pérez Celedón, y por ahí empiezan a llegar armamento. ¿Armamento de dónde? De Guatemala, de México. Figueres, durante su periodo de exilio, convenció a un grupo de personas de Guatemala, de México, de República Dominicana, de que en Costa Rica había una dictadura. Entonces, se desarrolló una organización que se llamaba la Legión Caribe, que lo que buscaba era erradicar lo que eran las dictaduras de América Latina. Entonces, toman el aeropuerto de San Isidro del General, ¿verdad? De segundo, finalmente toman Limón, y por el otro lado, Chicolich toma San Ramón. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Bordeando qué? Vean lo que está bordeando aquí. Eso es el centro, es el Valle Central. Las últimas batallas que se desarrollaron se dieron en Caracas. Lo que marcó el fin de la guerra fue por algunas razones internas y otras externas. A nivel externo, por ejemplo, peligraba la posible intervención del ejército nicaragüense en contra tanto del bando alzado por Figueres como este, y la posible intervención también de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque podía generarle eh, problemas en una zona de influencia muy importante para ellos, que era el continente. Entonces la guerra va a llegar a su fin por medio de diferentes pactos. Primero es el pacto de Ochomó. En ese pacto, el presidente, bueno, no era presidente, pero en este contexto, José Figueres Ferrer establece que se van a respetar las garantías sociales y ¿verdad? Las leyes emitidas ahí, eso sí se respetó. Y también prometió que se iba a respetar las vidas y las propiedades de los calderonistas, cosa que no se cumplió. Después el pacto de la Embajada de México, este pacto, el presidente Picado le entrega el poder a los Figueres. Y en el pacto, durante Figueres, quien había ganado las elecciones, en realidad había sido Ugarte, según esta visión. Entonces, Figueres le dice a Ugarte, ya, ganó las elecciones, pero yo gané la guerra. Entonces, déjeme gobernar un año y medio o 2 años y después yo lo doy. Y así sucedió. ¿Sí? Ahora, dentro de este tema hay mucho mito en relación al tema de Figueres. Entonces, voy a compartirles un pequeño fragmento de un documental donde nos amplía un poco sobre este tema de acá está. Voy a compartir ahora poniendo sonido. Me indican si se escucha. Ahí era un lugar, bueno, como hecho el propio para la maldad, ¿verdad? Aquí está el río, sigue la línea así, y es una montaña, pero altísima, ¿verdad? Él fue el único que quedó con las esposas. Entonces fue cuando optaron por tirar a papá al río.
la participación del gobierno, las palizas que le dio a la gente. Mi madre no quiso decir dónde estaba papá y la mataron a palos. Esas cosas, por supuesto, en la cartilla histórica no existen. Y ya nosotros decíamos, ya mataron a tal, ya mataron al otro. Ay, Dios mío. Y surgió la revolución, que fueron pocas semanas, poquísimas semanas, pero bastó para que muriera mucha gente. Llegan a la puerta de la casa y gritando, ¿verdad? Como gritan los militares, Federico Picado queda detenido por orden del ministro de Justicia. Y esa fue la última vez que lo vimos. El tráiler se llama El Juego del Diablo y lo que representa son empresarios contra enemigos políticos del gobierno de Mujeres, ¿verdad? Entonces, son una serie de acuerdos a los que no se cumplieron, ¿verdad? Finalmente. Bien, con la Constitución del 49 tenemos la universalización del voto, es decir, ahora pueden votar también las mujeres, personas afrodescendientes y la ciudadanía. Después la nacionalización de la banca, los bancos pasan a ser del Estado. Hay una consolidación en las reformas sociales y la inhabilitación del Partido Comunista. Este Estado, a partir de 1950, se conoce como el Estado benefactor. En este Estado benefactor tenemos una mayor intervención del Estado y un modelo de sustitución de importaciones. Este modelo de sustitución de importaciones lo que dice es, bueno, vamos a producir en Costa Rica lo que antes teníamos que importar. ¿Por qué? Porque antes había una crisis y salíamos, ¿verdad?, mal de ese proceso, ¿verdad? Recuerden lo que pasó en las guerras. Este modelo de intervención del Estado fundamenta su accionar a partir del desarrollo de instituciones autónomas, como por ejemplo el ICE en 1949, el COFER en el 53, el INBO en el 54, la IA en el 61, el ITCO, que después se pasó a llamar IDA y más adelante INDER en el 62, en el 63 JAPDEVA, el 65 el INA, muy importante, el IMAS en el 70 y el TEC, la UNA y nuestra adorada UNED en el 77. Ok, ojo a esto. Vamos a poner la cámara para explicarme bien. Ok, esto es importante. Piensen en esto. Este modelo de intervención del Estado en la economía planteaba que las personas ya no se dedicaran tanto o que la economía del país no se enfocara tanto en la producción de café y banano, sino que complementara con otras actividades, por ejemplo, industria nacional, ¿ok? Actividades industriales. ¿Cómo hacemos para que un trabajador que antes se dedicaba al cultivo de café y banano pueda trabajar en el ICE, por ejemplo? ¿Cómo se hace? Esto tiene que ver con eso. Toma cursos o carreras. Exactamente, exactamente. Aquí se comienza a desarrollar y ampliar la educación. ¿Por qué? Porque yo, para que la gente me trabaje, otra cosa que no sea solo sembrar café y banano, ocupo que se capaciten para que puedan trabajar en el ICE o para que puedan trabajar en el INCOFER o para que puedan trabajar en alguna empresa nacional, privada o en alguna empresa multinacional que ingrese a Costa Rica. ¿Ya? Ahí también se comienzan a desarrollar los colegios técnicos, que son muy importantes. Entonces, aquí también vemos lo que es la modernización agrícola. Eso, pues, va a generar también problemas. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, si la agricultura se tecnifica, pues se va a producir mucho, pero con pocas manos, ¿verdad? Entonces, muchas de estas personas que eran jornaleros agrícolas, al tecnificarse la agricultura, se tienen que desplazar de sus comunidades para venir a trabajar al Valle Central. Ahí es donde San José comienza a crecer desproporcionadamente. También en este periodo tenemos el desarrollo de la ganadería. Este desarrollo de la ganadería va a tener como implicación un retroceso en la cobertura forestal del país. ¿Por qué? Porque durante todos los años 70 y 80, básicamente, vamos a tener un aumento del territorio para la producción ganadera. Eso, obviamente, bueno, es el tema este que mencionaba, la migración. Esta migración de campo a la ciudad la podemos reflejar aquí. Este tren que está acá es un tranvía que va hacia Guadalupe. Ya que Guadalupe era una zona así bastante, digamos, con cafetales y demás. Ahora Guadalupe es completamente llena de concreto. Y esto que tenemos acá era la antigua Biblioteca Nacional. Hoy eso es un parqueo. La demolieron para hacer parqueo. Y también se comenzó a desarrollarse un modelo de sustituciones como el incentivo de inversión de capital extranjero y dependiente de la importación de materias primas. Además, en este periodo vamos a ver, después de la guerra del 48, un país bastante estable. De hecho, hasta el día de hoy no han habido golpes de Estado, ningún presidente se ha tenido que ir antes. Sí han habido los episodios de antes, ¿verdad? Pero no han habido golpes de Estado como tal, ¿verdad? En el periodo benefactor gestor, gobierno Date, Líderes por Liberación, Mario Chandi, Chico Orlich, Jorge Trejos, Figueres Ferrer. En esta época también vamos a ver un crecimiento de los partidos políticos. Ahora todo el mundo vota, entonces yo ocupo que la gente vote por mí. Entonces comienzan a desarrollarse plazas públicas. Las personas van a una plaza a escuchar decir el candidato. Entonces el candidato participa de la fotito, de lanzar el video, el beso, ¿verdad? Y el proselitismo. El proselitismo es esto, ir a hacer campaña. También una dinámica electoral entre PLN y algún grupo de oposición. Entonces ven que es liberación y unión nacional, o liberación y unificación. Ya para los años 80 va a ser liberación y la unidad social cristiana, que se mantiene durante los años 90 y que ya para la década del 2000 comienza a verse el surgimiento de un multipartidismo en Costa Rica, donde pues el primer gran representante de esto, digamos, que tuvo éxito fue el PAC. También tenemos una, una dinámica de la oposición. Ya para el año 40 y 78 tenemos la coalición Unidad por Rodrigo Carazo y finalmente para el año 90 va a ser la Unidad Social. Vean que en todo este periodo Liberación Nacional gobierna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. La unidad gobernó 2, 3, 4, 3, 3. ¿Okay? En los años 70, durante la administración de José Figueres Ferrer y Daniel Odover, se desarrolló lo que se conoce como el Estado empresario. Aquí van a surgir las leyes 4.3 de control de instituciones autónomas, donde un grupo de funcionarios van a ser nombrados por el Partido de Liberación Nacional y otro por el Partido de la Unidad. También tenemos una crisis energética por el descenso en la producción de petróleo a nivel global, un conflicto entre Estados Unidos y los países productores de petróleo, lo que implicó un encarecimiento de las cosas. También una devaluación del dólar y un proceso de guerra en Centroamérica en el que Costa Rica también se ve implicado. En los años 70 se creó una corporación de desarrollo
que agrupaba algunas empresas como por ejemplo Cementos del Pacífico, Sociedad Anónima, Pasa, Aluminios Nacionales, NASA, Tica y Central Azucarera del Tempisque, Caras. Hoy muchas de esas empresas ya son de capital privado. En los años, a finales de los 70 y inicios de los 80, ¿a quién le correspondió manejar esa situación de crisis? Fue el presidente Rodrigo Carazo. Con Carazo hubo una crisis económica. De hecho, hubo desabastecimiento. Por lo que dentro de las medidas que creó Carazo fue crear lo que se llamaban los estancos del CNP. Entonces, en un estanco, la gente podía ir a comprar enseres básicos, pero se restringía esa venta a cierta cantidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no había, Costa Rica estaba en un proceso de bloqueo económico por parte de Estados Unidos por el tema eh, de la revolución sandinista en Nicaragua y la negativa de Carazo de apoyar a Estados Unidos dejando ingresar militares. Entonces, el país estuvo en un proceso de crisis muy fuerte. Carazo creó los estancos del CNP para que la gente le pudiera comprar más sector, ¿verdad? Y no tanto a los intermediarios. Al final, el gobierno de Carazo pues, utilizó, ¿verdad? Pero sí tuvo muchas críticas justamente por eso. La gente tenía que hacer filas para comprar una libra de arroz, una libra de frijoles. Lo que hacía mucha gente era que mandaba a los hijos. Entonces, mandaba al mayor, luego mandaba al hijo en medio, y así se iban acomodando para poder comprar las cosas básicas. Eh, también tenemos un déficit en la balanza de pagos, es decir, se gasta más de lo que se paga. Ya para los años 80 tenemos el inicio del periodo liberal. El periodo liberal va a enfocarse en la promoción de las exportaciones. Y una de las medidas que aprobó Luis Alberto Monge fue crear incentivos para la exportación, que eran certificados de abono tributario CAT. ¿Cuál es el problema con los CAT? Que muchas personas comenzaron a aprovecharse de esos incentivos diciendo que exportaban cuando no exportaban. O que exportaban una cosa cuando en realidad exportaban otra. Y eso hizo un atraco a fondos, gran cantidad de fondos. El segundo gobierno de este periodo es de Óscar Aras, eliminó los CAT, cerró los estancos del CNP, comenzó los acuerdos con las dos, por lo que se le dio el premio Nobel en el 80. Después tenemos a Rafael Ángel Calderón Fournier, quien cerró Codesa y empresas asociadas como Perpigis en Pase, y propuso el desarrollo de una zona franca. Una zona franca es una empresa o un lugar donde un grupo de empresas desarrollan actividades económicas, pero no pagan impuestos o no pagan algunos servicios. Y a cambio, pues, vienen y ofertan, digamos, trabajo para personas. Y finalmente tenemos a Figueres en el PAE 3, quien firmó el pacto Figueres-Calderón, cerró el Banco Anglo y enfrentó una huelga magisterial en el año 95. Y estos son los últimos gobernantes del periodo liberal. Ahora, ¿qué tenemos hacia el día de hoy, hacia la realidad nacional? Primero, la realidad nacional, el modelo económico y político que se ha venido desarrollando, principalmente económico, es el modelo economicista monetarista neoliberal. Este modelo plantea que el Estado pues participe menos en diferentes actividades, ¿verdad? Se corta la línea, digamos, por el tema del gasto y no de los ingresos. Por lo que la pobreza se ha incrementado en un 20%. El último presidente que entregó a su sucesor el país con menos cantidad de pobreza fue Rafael Ángel Calderón Fournier, y eso fue en los años 90. Actualmente, por la situación económica del país empeorada por el tema de la pandemia, pues tenemos que la pobreza ya supera un 20%. ¿Verdad? Vamos a ver un ensanchamiento de la brecha social, es decir, la diferencia entre la gente más rica y más pobre se agranda. Un empeoramiento de los servicios públicos y una migración de nicaragüenses
a ocupar lugares de trabajo principalmente en el campo. Y eso genera una crisis un problema de xenofobia que tiene el país. Después tuvimos en el año 2007 una apertura comercial con el Tratado de Libre Comercio. Costa Rica ha firmado varios tratados de libre comercio, ¿verdad? Recientemente, bueno, uno que fue muy notado, aparte de Estados Unidos, fue el de China, ¿verdad? Con la construcción del Estadio Nacional. En ese tratado de libre comercio, pues los medios de comunicación tuvieron una manera muy tendenciosa de manejarse. Se generó, por ejemplo, el famoso memorándum de miedo, que fue un correo electrónico que se filtró entre Fernando Sánchez, sobrino de Óscar Arias y diputado en su momento, y Kevin Casas, quien era ministro. Este memorándum lo que decía que había que incentivar en la población la idea de que quedarse sin tratado de comercio era como quedarse a la deriva del comercio mundial. Finalmente, él sí ganó por un muy corto margen, donde, pues, inclusive los medios de comunicación publicaron noticias bastante tendenciosas en ese tema el sábado antes de las votaciones. También tenemos la crisis del bipartidismo por escándalos de corrupción. Por ejemplo, aquí tenemos cuando al expresidente Miguel Ángel Rodríguez se le detuvo en el avión, cosa que por cierto es ilegal, por el caso dice Hotel. En el 2006 tenemos una pugna política entre Óscar Arias y Juan Solís, ¿verdad? Finalmente Arias es reelecto en el año 2006. Se comienzan las relaciones diplomáticas con China y también comercio, y se hizo un intento por desarrollar minería silvestre, cosa que fue denunciado por ambientalistas, pero la tala que se desarrolló durante el proceso de, declaración de minería como nacional generó que sobre ese territorio que se taló en ese periodo corto de tiempo se metieron muchos coligalleros, ¿verdad? Y explotadores costarricenses y nicaragüenses a Cruzitas, donde ahora hay un gravísimo problema. De cara al siglo XXI tenemos que la hora Chinchilla, durante el conflicto de Portillos, pues se exaltó mucho el nacionalismo. ¿Y cuáles son los desafíos sociales que tenemos hoy? Más demanda de servicios públicos, disminución de la deserción escolar, integración de poblaciones en riesgo y problemas fiscales, lo que determina la falta de inversión. Y eso sería, compañeras. Una consulta respecto del capítulo o de temas de la plataforma. Está bien, profe. Muchísimas gracias. Un gusto. Estamos aquí para servirles. Cualquier cosa nos comunicamos por medio de la plataforma. De igual manera, creo, no sé si ustedes tienen el contacto también del WhatsApp. Y si no, pues entonces todo. Gracias, Sí, Westera. yo estoy en el grupo. Bueno, ¿Qué? profe, buen día. Profe, Ángel, ¿vas a mandar este video por dónde? por el grupo. Lo voy a descargar, lo subo a YouTube y paso el enlace. Ah, ok. Gracias. Bueno, hasta luego.